Bienvenidos a una nueva entrevista en Fundación Nicolás. Este espacio es un refugio para la reflexión y la conexión en torno al duelo gestacional, perinatal y neonatal, una experiencia que deja una huella muy profunda en la vida de quienes la atraviesan. Nuestro objetivo con estas conversaciones es ofrecer herramientas, comprensión y consuelo en momentos difíciles, iluminando también el camino hacia el amor, la resiliencia y la esperanza. Sin más, doy la bienvenida al doctor Víctor Hugo Espín. Él es médico cirujano graduado en la Universidad Central del Ecuador. Tiene una maestría en genética médica obtenido con honores en la Universidad de Glasgow, Escocia. Fellow en genética en la Universidad de Berkeley, California, y Children's Hospital, Auckland, en Estados Unidos. Certificado de genética médica obtenido en la Universidad de Valencia, España. Actualmente es profesor de genética del pregrado de la Escuela de Medicina en la Universidad Central del Ecuador, profesor de genética del posgrado de la Universidad Central del Ecuador y la Universidad San Francisco, autor de más de 60 publicaciones nacionales e internacionales de genética en libros y revistas médicas, miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de Medicina, miembro de 6 sociedades científicas del Ecuador, miembro también de la American Society of Human Genetics, miembro de la European Society of Human Genetics y miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina de Precisión. Nuevamente, Doc, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido a este espacio que es suyo. Muchas gracias, muy amable, como siempre. Un gusto poder colaborar con todas las iniciativas tan bonitas de la Fundación Nicolás, que trata de precisamente apoyar algo que no se hace, que es el duelo perinatal, y que es tan importante porque una mamita cuando pierde a su bebito no es tan simple, no es como perder una uña o un diente, y qué mejor que tenga un espacio para poder apoyarlo. Muchas gracias, Doc. Es así que nace Fundación Nicolás para todas ustedes, para todos ustedes, para poder enterarnos y saber cómo tratar y lidiar con los diferentes duelos que existen en torno al duelo perinatal. El tema de hoy es síndrome de Rubinstein-Staby, desafíos, esperanza y el poder del acompañamiento. Comienzo con esta primera pregunta, Doc. ¿Cuáles son los principales signos y desafíos que enfrentan las familias al recibir un diagnóstico de síndrome de Rubinstein-Staby? Muy bien. El síndrome de Rubinstein-Tybee es un síndrome que entra dentro de la categoría de enfermedades raras, porque una enfermedad rara es cuando hay uno en 10.000 personas. El Rubinstein-Tybee tiene una incidencia de uno en 100.000, o sea, es extremadamente raro. Pero que sea raro no significa que no exista y no significa que haya papitos que tengan que ayudar a este bebecito con este problema. El síndrome de Rubinstein-Tybee tiene algunas situaciones, tanto en su desarrollo como en sus características físicas externas. Entonces, el principal desafío ya cae no solo para el Rubinstein-Tybee, sino para todas las enfermedades llamadas raras, que es llegar al diagnóstico, porque se tiene un bebé con ciertas características que obviamente no son nada comunes, que obviamente tal vez un médico general, un pediatra no lo ha visto, porque claro, uno en 100.000 significaría que vio 100.000 niños. Entonces, el diagnóstico de una enfermedad rara se vuelve muy lento, muy largo. Se habla que un promedio es de 2, 3 años para diagnosticar una enfermedad rara, y eso en países del primer mundo que tienen más acceso a exámenes. Pero el principal paso con el Rubinstein Tybee o con cualquiera es sospechar que el bebé tiene un problema, enviar a un centro apropiado para el diagnóstico, llegar al diagnóstico de la enfermedad rara y ahí sí hablar del pronóstico de la enfermedad, hablar de la historia natural de la enfermedad y algo que es muy preocupante para los papás, el riesgo de recurrencia. ¿Qué tipo de acompañamiento médico y terapéutico es clave para mejorar la vida de estos niños, la calidad de vida con este síndrome? Ya. Básicamente, como había indicado en la pregunta anterior, lo primero es el diagnóstico. Tenemos que tener un diagnóstico para poder hablar si este niño va a necesitar tal o cual cosa. Por ejemplo, los niños con Rubinstein-Tybee son niñitos que no van a ser muy altos. Entonces, los papás tienen que saber
que no es porque es desnutrido o porque tiene un maltrato en la casa, sino que su naturaleza no les deja ser alto. Segundo, estos niñitos pueden tener anomalías en los deditos, esas anomalías que tal vez en ese momento del diagnóstico no están presentes o no están tan marcadas, eventualmente en el futuro podrían necesitar alguna ayuda ortopédica. Entonces, básicamente, con este ejemplo es, si tenemos un diagnóstico, sabemos qué eventuales complicaciones puede haber al futuro y de esa manera es como, podría ser que llueva en la tarde. No es seguro que llueva, pero como puede ser que llueva en la tarde, mejor llevemos un paraguas. Entonces, si se le dice, este niñito eventualmente podría tener un grado de disfunción auditiva, pues hagámosle una audiometría cada año y quedémonos tranquilos, porque si no tiene problemas, genial, pero si tiene problemas, podrá utilizar algún elemento que le ayude en su audición y no le complique a futuro su vida dentro de lo que cabe o lo más cerca a lo normal que sea posible. Entonces, sí, pues esa es la cuestión más importante, un diagnóstico apropiado, conocer la historia natural, decir, ahí sí es un punto que a veces es bueno, a veces es malo, pero hay que decir siempre la verdad. Si el pronóstico es malo, pues desgraciadamente hay que informar a los papás. No se le puede solamente decir lo bueno. Si es un niño, no en el caso del Rubinstein-Tybee, sino a un niño que tiene una enfermedad neurodegenerativa que no tiene tratamiento, pues desgraciadamente toca informar que va a ir perdiendo sus funciones motoras y cognitivas a lo largo del tiempo. Entonces, diagnóstico, historia natural, pronóstico y sobre todo algo que puede ser muy tranquilizador o muy preocupante, si es que cabe el caso, de la posibilidad de que una enfermedad de estas pueda o no repetirse en la familia. En el caso que estamos hablando del Rubinstein-Tybee, el Rubinstein-Tybee no es una enfermedad propiamente hereditaria, salvo que uno de los papás tuviera. Y si uno de los papás tuviera, es evidente que salió al taita o salió a la mama. Claro. Entonces, en este caso, el Rubinstein-Tybee se produce por una condición que se llama mutación de novo o nueva mutación, que fue una situación accidental que generó un daño o en justo ese espermatozoide o justo ese óvulo y generó el problema en el bebé. Pero como es una condición accidental, la posibilidad de que se repita es asimismo una en 10.000, una en 100.000 en este caso en el Rubinstein Types, una en 100.000. Es decir, los papás podrían tener otro bebecito con mucha seguridad de que la posibilidad de que se repita es prácticamente nula. No es nula, pero es muy poco probable que pueda pasar. Entonces, tienen mayor esperanza, mayor optimismo para el futuro. Esto podría cambiar, valga la pregunta, porque estamos ayudando a todas las personas que ven estos videos de Fundación Nicolás, es que fuera lo contrario, que fuera una condición que tenga alto poder hereditario. Si tuviera alto poder hereditario, es decir, se pudiera repetir en un siguiente embarazo, en un 50, en un 25%, no significa que esa pareja no puede tener nunca más hijos. Ojo, significa que el riesgo de que se repita la enfermedad es muy alta y por lo tanto podría optar, hay varias opciones, sobre todo con medicina reproductiva, para evitar que nuevamente se produzca un caso como ellos, como el del primer hijo en la familia. Es decir, si averiguamos el riesgo de recurrencia, no es para prohibirle que nadie tenga hijos, sino uno, si no hay alto riesgo de recurrencia, pues tengan su hijito tranquilamente y sean felices. Y si hay alto riesgo, pues hay que tomar ciertas medidas o se puede tomar ciertas medidas para prevenir que pueda repetirse nuevamente el caso y tenga esa pareja la posibilidad de disfrutar de un niño completamente sano. Qué bueno saber que hay opciones que se pueden tomar en cuenta, porque siempre va a haber ese miedo, ese temor a un segundo embarazo y cómo va a venir este bebé. De acuerdo a este proceso de duelo gestacional, perinatal y neonatal, cuando una familia enfrenta la pérdida de un bebé con esta condición genética poco común, como lo es el síndrome de Rubinstein-Tybee, este esta detección de este síndrome se lo puede detectar desde el embarazo y cómo es su proceso Ujú. emocional durante este diagnóstico. Ya. Eh, el principal punto
Y son puntos tan sensibles y tan importantes. Cuando una pareja tiene un bebecito y el bebecito tiene anomalías y se muere ese bebecito, es una situación bastante más compleja porque no sabemos qué pasó con ese bebé, por qué se murió. ¿Sería una condición hereditaria? ¿No sería una condición hereditaria? Lo que genera dificultades para que la pareja tenga un grado de seguridad para un segundo embarazo. Por eso es tan importante, vuelvo a recalcar, el hecho de poder tener un diagnóstico. Si tenemos un diagnóstico y el bebecito se murió, digamos, el Rubinstein-Tybee nació con una condición en el corazón, es raro, pero podría ser, nació con una condición en el corazón y se murió pequeño. Ya sabemos el diagnóstico, sabemos que no fue hereditario y sabemos que la pareja puede tener un segundo embarazo bastante más tranquilo. Pero si un bebé nació, tuvo anomalías y nunca supimos qué pasó, siempre va a quedar un hueco bien grande, un resquemor bien grande de que qué pudo haber pasado, por qué pasó y si se puede volver a heredar. Entonces, la clave para contestar esa pregunta es, si tenemos un diagnóstico exacto, podemos manejar más adecuadamente un segundo embarazo. Entre las opciones, usted ya la mencionaba, podría hacerse algunas cuestiones de medicina reproductiva o podría hacerse incluso un diagnóstico prenatal. Pero eso no decide nunca el médico genetista, eso lo decide la pareja entendiendo la enfermedad, entendiendo la gravedad y entendiendo los pros y los contras de las distintas opciones reproductivas. Es decir, el duelo que ocurriría, naturalmente, insisto, se manejaría mucho mejor dañando el diagnóstico, y si fue un bebito con Rubinstein-Tybee, asegurándole que no fue culpa del padre, no fue culpa de la madre, que no es una condición hereditaria, que fue una condición accidental y que felizmente, si desean tener otro niñito, no hay necesidad de nada de medicina reproductiva, diagnóstico prenatal o nada por el estilo, porque un accidente es muy poco probable que se vuelva a repetir, uno en 100.000. Gracias, Doc, por despejar esta enfermedad, este síndrome poco hablado, este síndrome o que tiene una enfermedad rara que viene a ser conjunto de estas enfermedades raras, pero es necesario hablarlo, es necesario tener toda la información por si necesitan alguna de las personas que nos está viendo, ¿no es cierto? Y saber Ujú. que los controles prenatales son muy importantes, tener un especialista a la mano, tener un médico genetista también disponible para poder hacerle todas las preguntas que tenemos, todos los miedos cuando atravesamos un duelo perinatal con algún diagnóstico y saber cómo actuar en una futura gestación para disipar todos los temores y miedos. Nuevamente, muchísimas gracias, Doc, por toda la información. A ustedes también, muchísimas gracias por seguirnos, por compartir todas las publicaciones. No se olviden de compartir y darle like a las publicaciones si tienes alguna madre, algún padre que está viviendo algún síndrome o simplemente está viviendo un duelo perinatal. No te olvides de referirnos porque estamos aquí para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias, Doc. Leo, gracias, un gusto ayudarle siempre. Gracias. Chao, chao. Hola.